Y hoy, el cuarto domingo después de Pentecostés, la lectura es de la carta de San Pablo a los romanos. Hermanos, creo que los sufrimientos de la presente vida no son comparables con la gloria venidera, que se ha de manifestar en nosotros. Así las criaturas todas ansían la manifestación de los hijos de Dios, porque se ven sujetas a la vanidad, no de grado, sino por causa de aquel que las puso en tal sujeción, esperando también ellas ser redimidas de esa servidumbre de la corrupción, para participar de la libertad y gloria de los hijos de Dios. Porque sabemos que hasta ahora todas las criaturas están suspirando, y como con dolores de parto, y no solamente ellas, sino también vosotros mismos, que tenemos ya las primicias del Espíritu Santo. Suspiramos de lo íntimo del corazón, aguardando el efecto de la adopción de los hijos de Dios, la redención de nuestro cuerpo en Jesucristo, Señor nuestro. Y nos ponemos de pie para el Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, hallándose Jesús junto al lago de Genesaret, la gente se agolpaba en torno suyo, ansiosa de oír la palabra de Dios. En esto vio dos barcas a la orilla del lago, cuyos pescadores habían bajado y estaban lavando las redes. Subiendo pues a una de ellas, que era de Simón, pidióle la desviase un poco de la orilla. Y sentándose dentro, predicaba desde la barca al numeroso gentío. Acabada la plática, dijo a Simón: guía mar adentro, y echar vuestras redes para pescar. Replicóle Simón: Maestro, toda la noche hemos estado fatigándonos y nada hemos recogido. No obstante, fiado en tu palabra, echaré la red. Y habiéndolo hecho, recogieron tan gran cantidad de peces que la red se rompía, por lo cual hicieron señas a sus compañeros de la otra barca de que viniesen a ayudarles. Vinieron luego y llenaron con tantos peces las dos barcas, que poco faltó para que se hundiesen. Viendo esto, Simón Pedro echóse a los pies de Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, que soy un hombre pecador. Y es que el asombro se había apoderado así de él, como de todos los demás que con él estaban, en vista de la pesca que acababan de hacer. Lo mismo sucedía a Santiago y a Juan, hijo de Zebedeo, y compañeros de Simón. Entonces dijo Jesús a Simón: no temas, de hoy en adelante serás pescador de hombres. Y ellos, sacando las barcas a tierra, dejaronlo todo y les siguieron. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Bien, ustedes saben que estamos en el mes de junio, mes que dedicamos al Sagrado Corazón de Jesús. Entonces quiero predicarles y proponer para su meditación y reflexión la encíclica Miserentísimos Redentor, el misericordiosísimo Redentor del Papa Pío XI, que trata de la expiación que debemos hacer a este corazón que tanto nos ama, que está tan dolido por nuestras ofensas. Entonces, primeramente entonces lo voy a dividir en dos homilías, ya que es mucho de meditar. Primeramente nos podemos preguntar por qué tenemos devoción a su corazón. La objeción sería de que, pues siendo un corazón, es algo creado que pertenece a su naturaleza humana. ¿Y a poco no sería una especie de idolatría adorar a una criatura? Aquí entonces tenemos que recordar lo que es el principio y fundamento de la cristología, o sea, la doctrina, la revelación sobre Cristo mismo. Ustedes saben que es el Hijo de Dios, es la segunda persona de la Santísima Trinidad, y como persona es únicamente divina. Es herejía decir que es una persona humana, o que existen dos personas, humana y divina, como decía Nestorio, ¿bien? Un hereje de los primeros siglos. Entonces, pero decimos en el credo que es verdadero hombre, y verdadero Dios y verdadero hombre. ¿En qué sentido? Pues es según su naturaleza. Es de naturaleza divina y naturaleza humana,
que corresponden a la pregunta ¿qué es? ¿Verdad? Si escuchamos un sonido, un ruido, preguntamos ¿qué fue eso? Si escuchamos una voz, ya sabemos qué naturaleza es, a saber, pues una naturaleza humana, pero ¿quién es? ¿Quién es la persona que habla? Entonces, ¿quién habla? ¿No? Entonces, así la persona corresponde a la pregunta ¿quién? Y la naturaleza a la pregunta ¿qué? Entonces, y examinando a nuestro Señor, como se presenta en el Evangelio, vemos que es de naturaleza humana, que habla, que come, que se siente cansado, que duerme, que llora. Y escuchamos referencia a su alma humana, a su voluntad humana, ya que en su agonía dice que su alma está triste hasta la muerte. Hágase tu voluntad y no la mía, ¿no? Entonces tiene la naturaleza completa como hombre, con mente y voluntad y alma humana. Y tiene también naturaleza divina, que se revela en sus acciones divinas, así leyendo los pensamientos de las personas, haciendo milagros, profetizando el futuro con certeza, y así sabemos que es verdadero Dios y verdadero hombre. Pero tanto su naturaleza divina como su naturaleza humana pertenecen a una sola persona que es divina. Entonces, eso parece algo muy especulativo, muy alto, pero es lo más práctico, porque si es así, es la persona que actúa. De modo que todas las acciones de nuestro Señor proceden de su persona divina, de modo que es impecable, incapaz de pecar. Igual es incapaz de equivocarse, ya que todas las palabras salen de la persona divina. ¿Bien? Entonces, siendo así, sus acciones son de valor divino y por ende capaces de redimirnos, que realiza a través de una naturaleza humana, así representando a nosotros, los seres humanos. Bien, siendo así, entonces, incluso hasta su naturaleza humana, su corazón humano, pertenece a la persona divina, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Y vemos que es la revelación de todo su amor divino, tanto como humano. Porque vemos entonces por qué hablar de su corazón. Él mismo propuso su corazón como el modelo de perfección. Y vamos a escuchar del Papa de que esta devoción al Sagrado Corazón es el resumen de toda la fe cristiana y la práctica de la perfección. No simplemente una devoción entre muchas. Y por eso el mismo Papa con esa encíclica elevó la fiesta a ser una octava, así una fiesta de 8 días consecutivos. Entonces, el mismo Señor había dicho, tomar mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, porque soy manso y humilde de corazón. Que toda la lección más importante que quería que aprendiéramos era de ser mansos y humildes de corazón, no de hacer milagros o saber cómo predicar, sino sobre todo ser mansos y humildes de corazón. Entonces, si propone el corazón, ya que el hombre perfecto está perfeccionado incluso en cuanto a sus emociones y pasiones, como dice San Pablo, que gimen para ser reformados, ¿verdad? Según la realidad de la resurrección. O sea, pues el hombre no es perfecto en la castidad, por ejemplo, o en la justicia, hasta que sienta tristeza ante la impureza o la injusticia, ¿no? Entonces, hasta todas nuestras emociones deben de regocijarse pues, en el bien, ¿no? Esa es la tarea que tenemos. Y además nos muestra su corazón, sabiendo que como seres humanos aprendimos por los sentidos. Y así nos enseña de la forma más sensible para conmovernos a ganar nuestros corazones. Entonces, y además, ¿qué es la otra referencia bíblica? Es cuando el Señor habla, cuando al terminar su sacrificio, al consumarlo, entonces su corazón está traspasado con una lanza y de ellos salió agua y sangre. Y el mismo San Juan pausa en su Evangelio para enfatizar que y él que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero. ¿Por qué tanto énfasis sobre este suceso físico? Pues ustedes saben que en el Antiguo Testamento los israelitas, esperando ser reconciliados con Dios, para que se aplacara la ira divina, vienen al templo cuando se ofrecían los sacrificios. Y después de hacer los sacrificios de los animales, derramando su sangre, así lavaban el templo con agua,
de modo que podían ver saliendo, así por el acueducto, del lado diestro del templo, agua y sangre, la señal de que han sido reconciliados con Dios. Así es lo que cantamos, ¿no? Al principio de la misa, en tiempo pascual, vidi aquam, egredientem de templo, es que vi agua saliendo del templo del lado diestro, aleluya. Y a todos los que llegó a esta agua fueron salvados, aleluya, aleluya, aleluya. Bien, entonces su corazón se abrió y salió el agua y la sangre que nos redimen. Así dicen los santos que de ahí viene la eficacia de los sacramentos, ¿verdad? De la confesión cuando se nos aplica la sangre de Cristo, que recibimos en cada Santa Comunión. Entonces, así su corazón es la fuente de toda salvación, como decimos en las letanías. Bien, entonces el Papa, ahora con esas bases teológicas ya podemos entender en qué consiste nuestra necesidad de hacer expiación. Y el Papa empieza con la frase que escuchamos hace 5 semanas, ¿no? Mirad que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y menciona que especialmente está con nosotros, aún más cerca a nosotros, cuando estamos en los momentos más atribulados, ¿no? Más difíciles, con más persecución. Y así el Papa pinta el contexto histórico de cuando se le reveló a Santa Margarita María Alacoque, con su Sagrado Corazón y sus mensajes, en un tiempo de cuando la caridad de los hombres se ha enfriado, ¿no? El tiempo de herejía, tiempo cuando la gente no se acercaba a Dios para comulgar, cuando no confiaba en su misericordia. Entonces, y el Papa menciona que eso fue en el siglo XVII, XVIII, y menciona nuestros tiempos. Y escribió esta encíclica en 1928. Ustedes saben, en la plena guerra de la cristiada. Y fue el mismo Papa que escribió, creo que 3 documentos papales sobre la persecución religiosa en México, ¿verdad? Entonces, en la plena guerra menciona que necesitamos esa devoción ahora para nuestros tiempos de persecución, que describe de la manera siguiente, diciendo, cuando los malos gritan, no queremos que reine sobre nosotros, con esa blasfemia del laicismo, de decir que aquí Dios no manda, aquí solamente el hombre. Y el Papa dice que parece que el mundo entero está cayendo en el poder del malo. Y dice, por eso sus regiones vemos atropellados todos los derechos divinos y humanos, derribados y destruidos los templos, los religiosos expulsados de sus casas, afligidos con ultrajes, tormentos, cárceles y hambre, multitudes de niños arrancados del seno de la Madre Iglesia e inducidos a renegar y blasfemar de Jesucristo, y a los más horrendos crímenes de la lujuria. Todo el pueblo cristiano duramente amenazado y oprimido, puesto en el trance de apostatar de la fe o de padecer muerte cruelísima. Parece ser los principios, dice, de aquellos dolores que habían de preceder al hombre de pecado, al anticristo, que se levanta contra todo lo que se llama Dios y que se adora. Entonces, y menciona como la solución para esa terrible persecución, la devoción al Sagrado Corazón. Porque dice que como apareció la señal en los cielos a Constantino, en hoc signo vinces, en este señal vencerás, así entonces apareció a nosotros con la cruz por encima de su corazón encendido de amor para con los hombres. Así en este señal entonces de su Sagrado Corazón tendremos también la victoria. Y dice en primer lugar que en esta devoción se contiene la suma de toda la religión y aún la norma de vida más perfecta, y que ya está extendida por todas partes. Porque así el Señor enseña sus sabidurías para los párvulos, ¿no? Para los pequeñuelos, como dice en el Evangelio, lo que se esconde a los soberbios. Porque hasta la gente más humilde y sencilla había aprendido este mensaje a través de las devociones de los viernes primeros. Cuando el Señor prometió que si uno se confiesa y comulga en desagravio por las ofensas cometidas en contra de su corazón sacratísimo, por 9 viernes primeros consecutivos, que Él de su parte promete las gracias necesarias para la salvación eterna.
Entonces, cuán misericordioso. Y tantas son las historias que dan testimonio de la fidelidad de nuestro Señor. Incluso aquí, un día, llegando a esta misa de 12, hace, que será más de ya 3 años, creo. Estábamos llegando, yo había pasado federalismo, los acólitos llegaban en un carro tras de mí, y vieron que un señor se chocó con un camión. No había visto que el cambio de semáforo. Entonces me llamaron, alcancé a darle la absolución de todos sus pecados. Estaba consciente pero en shock. Y luego lo llevaron al hospital. Me quedé a platicar un momento con su familia. Me pidieron un trío de misas porque había fallecido luego esa noche. Entonces coincidieron con un viernes primero y mencioné esta devoción. Y la señora me dijo después que aunque su marido no era muy practicante, había cumplido con esta devoción cuando era chico en el colegio con las monjas. Y así el Señor cumplió con su parte, siendo siempre fiel a sus promesas. Bien, entonces, y ustedes saben que en la fiesta de Cristo Rey, fue el mismo Papa Pío XI que nos mandó renovar la consagración del género humano al Sagrado Corazón de Jesús. Y eso hacemos para reconocer que Dios es Rey, Cristo es Rey de la sociedad y de cada individuo, que nadie está exento o fuera, digamos, de su reino. Entonces, fue para que nosotros voluntariamente renováramos así nuestra consagración a Él. Pero ahora el Papa menciona en esta encíclica que además de consagrarnos, tenemos que hacer reparación y da las siguientes razones, diciendo: si lo primero y principal de la consagración es que al amor del Creador responda al amor de la criatura, síguese espontáneamente otro deber, el de compensar las injurias de algún modo inferidas al amor increado, si fue desdeñado con el olvido y ultrajado con la ofensa. A este deber llamamos reparación. Y si unas mismas razones nos obligan a lo uno y a lo otro, con más apremiante título de justicia y amor, estamos obligados al deber de reparar y expiar. Por justicia, dice, de justicia en cuanto a la expiación de la ofensa hecha a Dios por nuestras culpas, y en cuanto a la reintegración del orden violado, y de amor, en cuanto a padecer con Cristo, paciente y saturado de oprobio, y según nuestra pobreza, ofrecerle algún consuelo. ¿Okay? Aquí voy a pausar y poner el contexto, porque seguramente han escuchado de modernistas diciendo que pues no tenemos que hacer reparación. Dios es muy grande, es puro amor, no se ofende por nada, ¿verdad? Entonces, como si estuviera infinitamente distante o alejado, digamos, del mundo, de modo que no le importa lo que sucede aquí, ¿verdad? De modo que a los mismos padres con esas ideas equivocadas, pues normalmente no dan una penitencia. Pues ¿para qué? ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a explicar por qué está errónea esa sentencia? Bueno, primeramente, toda la creación pertenece a Él. Ellos proponen una idea de Dios de una distancia infinita del mundo. Pero la realidad es que el mundo existe por un acto divino de Dios que es continuo, conservándonos en nuestro ser en cada momento. Como dice San Pablo, citando al poeta griego, es que lo conocía nomás por la luz de la razón, de que en Él vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. Todo depende de Dios en cada momento para seguir existiendo, ¿no? Y siendo la creación, todo viene del Creador y existe para el Creador. Todo existe para darle gloria. De modo que la mentira de mentiras es lo que gritó Satanás: no serviré, ¿verdad? Todo lo que no hay un nuestro, todo está prestado y con la expectativa que lo devolvamos a Dios para su mayor gloria. Y así imitamos hasta Dios Trino, ¿verdad? Que es una trinidad de personas amándose infinitamente, ¿verdad? Una a otra. Entonces, igual, eso es la única razón de nuestro ser, ¿no? De amar a Dios. Y así es deber, ¿verdad? Entonces, como Él mismo dijo, ¿no? En el Evangelio, se acuerda de la parábola donde dijo: así también vosotros, cuando hubieres hecho todo lo que os es mandado,
decir, siervos inútiles somos, porque lo que debíamos hacer, hicimos. No podemos hacer más, ¿verdad? Nada extra a Dios, porque el mandato es de amarle con toda nuestra mente, voluntad, fuerza y corazón. Nadie puede decir que no, pues ya cumplí con mis obligaciones a Dios al día de hoy. Dije mis oraciones de la mañana, ya está. No, entonces de amarle con todo el corazón, con toda la fuerza. Y si faltamos este amor, entonces cometemos un pecado, ¿verdad? Puede ser una imperfección, simplemente mientras vamos progresando, pero si transgresamos sus mandamientos, si no le amamos y lo rechazamos, rompiendo sus mandamientos, cometemos un pecado. Ahora bien, ¿qué es el mal sino la ausencia del bien? ¿Okay? Entonces, véanlo así, entonces, de que la creación es obra de Dios. Si mancháramos la obra de un artista, ¿verdad? Así a su cuadro, por ejemplo, una pintura, y sigue ahí el título de su nombre, hemos difamado a tal artista, porque ahora qué fea está su obra. Nosotros que pertenecemos a Dios de manera particular, por ser consagrados a Él por nuestro bautismo, y vamos a escuchar en sus mensajes que se queja de las almas aún más consagradas por sus votos religiosos o por ser sacerdotes, que viven con esa indiferencia o frialdad en cuanto a sus compromisos, que ellos aún más duelen a su corazón. Entonces nosotros somos sus obras. Y si nosotros vivimos desordenadamente, entonces estamos manchando el nombre de Dios, ya que solo existimos para darle gloria. Bien, entonces, y por analogía, si uno roba el coche de otra persona, ¿qué tiene que hacer? ¿Simplemente regresarle el coche? Pues ¿qué más? Tiene que recuperar la amistad y además reparar la ofensa y todo lo que haya perdido en los días que no tenía su carro. Y así es con nosotros también. Si cometemos una ofensa, tenemos que repararla, haciendo igual satisfacción con Dios, y también recuperar la amistad, consolando al ofendido. ¿No? Entonces, Dios no puede ir en contra de sí mismo. ¿Okay? Su misericordia nunca va en contra de la justicia. Es más bien para hacernos más justos. Como la ley natural no tiene excepciones, ya que es una participación en la ley divina. Por eso nosotros no podemos dispensar de la ley natural, dándole el permiso de cometer adulterio por X razón. No. Entonces lo que es la ley natural, lo que es la creación, es una participación, ¿verdad? Así en la ley divina, en la ley de Dios mismo, que Él mismo no puede negar. ¿Bien? Bien, entonces si entendiésemos, por ende, cuán infinitamente bueno es Dios, entenderíamos fácilmente cuán horroroso es el pecado. Así, por nuestra falta de amor a Dios, no tomamos el pecado en serio, pero los santos no pensaban así. Santa Catalina de Génova decía: cuando tuve la visión en la cual vi tanto que importa la sombra del acto más pequeño contra Dios, no sé por qué no morí. No me pregunto por qué el infierno es tan horrible, viendo que es hecho para el pecado. Pero aunque es tan horrible, pienso que ahí también Dios muestra su misericordia, ya que la sombra de un pecado venial me parece tan terrible. ¿Y por qué? Porque ella percibía cuán bueno era Dios. ¿Cómo es posible ofender a un Dios infinitamente bueno? Eso es lo que vamos a seguir meditando en la siguiente homilía. Les recomiendo leer entre tanto y meditar pues esta encíclica tan rica de sabiduría. Pero vamos a ver por fin, y acuérdense, ¿no? El contexto litúrgico. Dice Santo Tomás de Aquino que Dios no tuvo que bajar del cielo, ni padecer, ni morir para salvarnos. Quiso hacerlo y explica las razones por qué. Por ser la manera más eficaz, más conmovedora para ganar a nuestros corazones. Y así sea. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío.